Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presenta El Analista. Con ustedes, José Martínez, el analista. En esta oportunidad vamos a considerar la explotación petrolera en Bolivia y las áreas protegidas. Bolivia Web TV presenta El Analista. Este tema, centralmente para Bolivia, es fundamental en la medida en que estamos hablando de una de las economías más importantes del país, pero al mismo tiempo una economía que está atentando las áreas mejor conservadas en el país, y que indudablemente las áreas mejor conservadas en el país implica una economía de largo plazo. ¿Por qué debería resultar incompatible la explotación petrolera con las actividades en áreas protegidas como los parques naturales? Sencillamente porque las áreas protegidas son reservorios de biodiversidad, y cuando estamos hablando de biodiversidad estamos haciendo referencia a sistemas vivos de flora, fauna, de germoplasma nativa, de genotipos y sobre todo de un potencial muy grande de alimentos para las personas y para los otros sistemas de seres vivos que tenemos en Bolivia y en el planeta. De manera que lo que está haciendo las políticas del gobierno, comprometer un potencial de gran aliento en el afán de extraer recursos naturales, básicamente de hidrocarburos fósiles, para tener una economía de corto plazo. Entonces, si ponemos en la balanza la explotación petrolera y el valor de las áreas protegidas en tanto y en cuanto recursos de biodiversidad, obviamente estamos comprometiendo valores muy importantes en el afán de conseguir recursos económicos en el corto y mediano plazo. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos? Es exactamente lo que está ocurriendo en zonas petroleras, como que son los derrames, y que esto no solamente está contaminando hábitats naturales, sino fundamentalmente son actividades de alto riesgo que están comprometiendo también la propia biodiversidad y al mismo tiempo la pérdida de recursos importantes. Pero lo más negativo de este proceso es que hay que recordar a los bolivianos y al mundo que la contaminación global proviene justamente del uso de hidrocarburos fósiles. Esto quiere decir petróleo y derivados del petróleo, incluindo los gases, por la generación de dióxido de carbono en la atmósfera. De manera que la contaminación en el mundo tiene fundamentalmente esta principal fuente. Al mismo tiempo, para hacer explotación y exploración petrolera en áreas protegidas implica básicamente avanzar los desmontes en áreas tan sensibles como son estas áreas. Y el avance del desmonte en áreas protegidas no solamente es, como indica el gobierno, hacer incursiones en pequeñas áreas. Por ejemplo, han señalado que los impactos de desmonte en áreas protegidas van a ser menor que el 4%. Esto evidentemente puede ser, digamos, en este momento, pero normalmente después de las actividades petroleras está el avance de la frontera agrícola, los caminos de penetración, y esto va a conllevar un conjunto de sinergias negativas que van a atentar contra los núcleos más importantes de las áreas protegidas. Pero también hay que señalar otro aspecto. Las áreas protegidas, como por ejemplo el TIPNIS, ¿no?, es un área mejor conservada, no solamente en Bolivia, sino en toda Sudamérica. Y esta área mejor conservada tiene la siguiente particularidad. Está básicamente reuniendo en el seno del parque cuencas fundamentales, ¿no?, cuencas que vienen de tierras altas, de los valles centrales, y van a nutrir a lo que sería la cuenca principal del Amazonas. Por estas características de las cuencas, que eso es agua dulce, ¿no?, esta área es muy importante y muy sensible, y no podemos ser tan irresponsables para afectar, digamos, cuencas tan importantes. Y también hay que señalar que los discursos de las autoridades del país, como el vicepresidente Álvaro García Linera o Evo Morales, dicen que tenemos que vivir de algo.
No podemos ser los guardabosques de aquellos que han depredado en el pasado. Además, tenemos que extraer recursos naturales, tenemos que hacer algo de extractivismo y sembrar justamente para generar riqueza. Lo que estas autoridades no entienden, que teniendo los bosques podemos tener mejores beneficios económicos para el país y para las poblaciones que viven en estas áreas. Lo que es necesario en este momento es que las autoridades cambien sus conceptos. ¿Y qué conceptos tienen que cambiar? Los bosques no son estorbo para la producción agrícola, no son estorbo para cualquier iniciativa económica. Al contrario, los bosques es la única garantía para mantener ecosistemas saludables para el país principalmente y seguridad para las actividades agrícolas en el país. Porque los bosques tienen varias funciones. Tienen funciones ambientales, como por ejemplo regular el clima, el régimen de vientos, el régimen de lluvia y generar oxígeno. Y estos elementos son vitales para la existencia de las personas. Por tanto, no podemos comprometer estas funciones ambientales de los bosques en el afán de conseguir recursos económicos prontos. Pero por otra parte, hay que tomar en cuenta los siguientes datos. Hay una alta correlación entre áreas impactadas con bosque y proporcionalmente al ritmo de los desmontes tenemos los problemas, por ejemplo, de inundaciones, tenemos problemas de sequía, tenemos problemas de vientos fuertes. Por tanto, los recursos económicos que hemos de conseguir en el corto plazo no han de ser suficientes para poder aliviar los trastornos en las poblaciones urbanas y rurales que hemos de tener en el país. Sin embargo, es importante señalar lo siguiente. En esta política extractivista a la que ha entrado el gobierno de Bolivia, básicamente bajo el argumento de que quiere generar mayor riqueza para eliminar la pobreza, que quiere generar seguridad alimentaria para el bienestar de la población, son actos que exactamente como resultado van a tener todo lo contrario. Primero porque los mayores beneficiarios de esta economía extractivista son las empresas transnacionales, con bajo costo, porque no están cumpliendo con obligaciones y responsabilidades ambientales. Y en segundo lugar, esos recursos económicos son más importantes y beneficiosos para otras economías. Tenemos que abandonar en Bolivia el extractivismo que nos hace mucho daño en Bolivia y en el mundo. Tenemos que superar la cultura de los hidrocarburos fósiles y tenemos que avanzar hacia economías no consumtivas, que eso podemos conseguir muy fácilmente todavía en los bosques que quedan en el país. Y estos bosques que quedan en el país son justamente las áreas protegidas. Áreas protegidas, por ejemplo, como el Manuripi, áreas protegidas como el Tignis, como el Amboró y en toda la cadena subandina del Chaco. Y tome en cuenta la población que escucha y ve este programa. Bolivia es muy importante en recursos de biodiversidad. Lamentablemente los hidrocarburos fósiles están en el subsuelo de la área donde existen situaciones de parques naturales muy importantes. De forma tal que las políticas del gobierno están atentando con estos centros vitales tan importantes para la población y para los distintos sistemas de vida existentes en el país, porque en la balanza están colocando la necesidad de obtener beneficios de corto plazo y mediano plazo y comprometiendo el bienestar de la población en el mediano y en el largo plazo. Finalmente, la población tiene que entender que petróleo no se toma, oro no se come, plata no se come. Sin embargo, la población no puede vivir sin agua y sin oxígeno. Y estos recursos cada vez han de ser más escasos en el planeta y en Bolivia, y el gobierno actual lo que está haciendo con las explotaciones petroleras, con las explotaciones de recursos naturales como los minerales, en esta política desenfrenada de extractivismo es justamente atentar con los elementos vitales más importantes para el género humano y todos los sistemas vivos del planeta. Ha estado con ustedes José Martínez, el analista. Bolivia Web TV presentó El Analista.